Pueden sentarse, mis hermanos. Para poder entender las instrucciones de Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, tenemos que entender el ambiente. El ambiente de aquellos días era un ambiente de una ciudad pagana, una ciudad grande, llena de extranjeros, gentiles, y la iglesia había sido fundada por el judío Pablo, y estaba el núcleo de judíos de Corinto inmersos en la congregación de gentiles. Entonces van a darse instrucciones para normar la nueva vida de la iglesia. La iglesia no era ni judía ni gentil, era de todos los que invocaran el nombre del Señor. Pero resulta que los judíos, que indudablemente traían sus costumbres, sus enseñanzas, sus tradiciones, querían imponerlas en la iglesia de paganos. Los dones del Espíritu Santo que habían sido derramados abundantemente en esa iglesia, parece que desbordaban las emociones de la gente. Entonces Pablo tiene que llegar a esa iglesia para armonizar judíos y gentiles. Voy a suplicarle que le bajen un poquito de volumen al monitor, a los monitores. Perdón. Quiere armonizar el choque de dos culturas: los paganos libres, libertinos, y los judíos tradicionales. Entonces Pablo les dice, entre otras cosas que vamos a ver, que no causen divisiones por asuntos de costumbres, que se armonicen los judíos con no criticar la libertad de los gentiles, y los gentiles que no critiquen las costumbres judías. Era difícil. Por supuesto que los judíos decían que si no, los gentiles no entraban en las tradiciones del judaísmo, no se salvaban. Los gentiles a su vez decían: no hay necesidad de nada. ¿Quién tendría la razón? Pablo, que había fundado la iglesia, les va a hablar del equilibrio, de cómo debe hacerse todo eso: el culto, resolver las dudas teológicas, morales, espirituales. Así que bien vale la pena que nosotros revisemos eso. Miremos en 1 Corintios 1, la primera cosa que Pablo notó: que debíamos llenarnos de carismas, de dones sobrenaturales. La iglesia debe tenerlos. No en lo particular todos los dones una persona, pero en toda la iglesia se deben mover en algún momento todos los dones sobrenaturales. Puede ser que no se vean en el culto de la congregación los 9 dones,
Puede ser que no lo tenga una persona, este don o el otro don, pero entre todos deben moverse los dones del Espíritu Santo. Eso es lo primero que nota Pablo. Habéis sido enriquecidos, 1:4, 1:5, perdón. Habéis sido enriquecidos en dones, en ciencia, en palabra, testimonio, etcétera, de tal manera que nada os falte en ningún don. O sea que cualquier congregación, porque esto es un mensaje para todos los tiempos de la iglesia, cualquier congregación que eche de menos los dones del Espíritu está mal. No podemos decir que no necesitamos que el Espíritu nos examine y nos dé por medio de siervos o de siervas palabra de sabiduría o palabra de ciencia, que es un conocimiento sobrenatural de lo que hay adentro de las personas por medio del Espíritu. Ese es un don que se debe mover en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Podrá usted decir que ha visto ese don en alguna persona de la iglesia? O a lo mejor usted lo ha tenido. ¿Cómo sería el don de palabra de ciencia o de sabiduría? Sería que la iglesia se desenvolviera por el Espíritu Santo, averiguando la vida interna, sin que lo dijeran, de las personas necesitadas. Palabra de sabiduría sería, y eso debe verse en la iglesia, no debe ser extraño a la iglesia. Sería si una persona se le viera de repente y el Espíritu operara, ver en esa persona lo que ni ella misma ha notado. Por ejemplo, Pablo llegó a una casa y un profeta de la iglesia de Jerusalén había llegado a esa casa. Y de repente el Espíritu tomó al profeta, Agabo, y le hizo ver lo que le iba a suceder a Pablo si iba a Jerusalén. Y el profeta en aquellos días eran aceptados, ahora no mucho, tal vez porque ha habido mucho falso. Entonces el profeta le dijo, el de quien sea este cinto, ahí estaba el cinto de Pablo. Parece que ellos acostumbraban quitarse el cinto cuando llegaban a una casa y lo ponían ahí. Y el profeta, sin saber de quién era el cinto, sin averiguar nada, el dueño de este cinto dijo, dice el Espíritu Santo, le va a suceder esto y esto y esto y esto y esto y esto. Palabra de sabiduría. Un aplauso para la palabra de sabiduría. Quiere decir que en la iglesia normal, funcionando normalmente, ni necesidad habría de llegar a decirle a un profeta, mire señor profeta, hágame favor de decirme qué me va a pasar mañana. Hágame favor de adivinarme mi futuro. No se trata de eso. Sino que el Espíritu en la iglesia está usando ungidos
y ungidas para examinar lo profundo de los humanos y sacarlo para beneficio de las personas. ¿Ese don estará hoy en la iglesia? Yo creo que sí. Yo lo he visto, hermano. Yo he visto en personas ungidas ese don, ministerio diríamos, profético. No importa que haya muchos que no crean que eso existe ahora. La Biblia declara que los dones son para la iglesia mientras la iglesia esté operando en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Hasta que toda la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto. Todavía no ha llegado la iglesia a esa estatura. Entonces siguen los dones. Pero veamos otro don. Si nada debe faltar en dones, escojamos otro don y preguntémonos si estará funcionando en la iglesia, a donde asistimos. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es una operación del Espíritu que está en cada uno de nosotros, que examina lo profundo de una persona para saber sus intenciones o para corregirla. No se trata, hermano, de que tenga que confesar esa persona, sino el ministro en el Espíritu lo ve más allá de la ropa, hasta la conciencia, hasta el alma, hasta lo profundo. Un aplauso, hermano, fuerte. Claro, a muchas personas no les gustaría que les descubrieran sus secretos. Muchas personas enmascararían eso. Muchas personas preferirían ignorarlo y seguir su vida. Pero el Señor llama a que nos sometamos a esas facultades que Él ha dejado en la iglesia. Ahora, ¿será para la iglesia de todos los tiempos? Sí. Porque la iglesia primitiva no era una iglesia aparte, la misma. Era una congregación de aquellos tiempos, de esta misma iglesia de todos los tiempos. Amén. Si nada nos va a faltar en ningún don, si nada nos debe faltar en ningún don en la iglesia, veamos otro. ¿Cuál sería la fe? Que es un don. Creer lo imposible y verlo suceder. ¿Existe eso en su iglesia? ¿Existe gente de fe que espera y recibe? ¿Dónde fe? ¿Cuántos dones llevamos ya? 3. Veamos otro don. Eso fue lo que Pablo vio en la iglesia de Corinto. Pero en cantidad, hermano. Tanto que dijo, no. Hagan turnos, dijo. O sea que la iglesia normal debe abundar, aunque deben haber ministros que regulen aquella abundancia. Muchos han confundido la nota suprimiendo los dones.
Otros dando libertad absoluta, como quien dice, todo es de Dios. Si se tira al suelo, tírese al suelo, es de Dios. Si va a hablar algo, dígalo porque es de Dios. No, es el otro extremo. Pablo, cuando llegó a Corinto, la primera congregación en desorden, no llegó a suprimir, llegó a ordenar. Hágase todo decentemente y en orden, dijo. Porque vio que estaban todos, hermanos, como borrachos. Quiere decir que la embriaguez del espíritu es de la iglesia, ¿no? Pero no la embriaguez que hace relajo. Por eso digo, no se embriaguen con vino de la tierra que causa desorden. Mejor llénense del espíritu que causa orden. Orden. Aleluya. Usted sabe que el vino de la tierra, los borrachos no los puede ordenar usted. Un hijo respetuoso, normal, respetuoso de sus padres, se emborracha y hasta les pega a los padres porque no los puede corregir, no los puede ordenar. El borracho lo único que no hace es tirarse en un barranco, pero de ahí hace de relajo, desorden. Entonces Pablo dijo, esta es una borrachera, pero con el vino real de Dios, que ordena. Amén. Veamos qué otro don. Si estamos completos en dones, ¿qué otro don debe haber en la iglesia? Busquémoslo aquí. Discernimiento de espíritus. Fíjese bien. ¿Cuál es ese don? Ese don es que el Espíritu Santo que está en cada uno está tan expandido en la persona, está tan libre la persona a su gusto, que le muestra rápido las manifestaciones que vienen de Dios o del diablo. Qué maravilloso don es, hermano. Ojalá lo tuviéramos todos, ¿verdad? Hay 3 fuentes que hay que discernir. Y Pablo vio eso en Corinto. Por eso tomemos la lección. Las 3 fuentes, Dios se quiere mover en sus ungidos. Entonces, discernir que aquello que está haciendo la tal persona es del Espíritu Santo y aprobarlo y digerirlo y tomarlo, o notar que es de ella misma, de su mente, de su ego, y pararlo, o no digerirlo, ¿verdad? O bien distinguir que lo está moviendo otro espíritu que no es de Dios. Ahora, cuando yo pienso en esto, pienso, ¿por qué ese don en la iglesia? Porque el diablo iba a invadir las congregaciones, como la de Corinto, para meter lo falso en los dones. Cada don del Espíritu Santo va a ser imitado por el enemigo. Entonces el discernimiento de espíritus es una facultad para que no nos engañen ni la mente ni el enemigo, y recibir lo que es de Dios. ¿Se mueve ese don en su iglesia? Pregunto.
Pregúntese y contéstese. Veamos otro don. ¿Qué otro don se le? Vamos a ver. ¿Se recuerda? Milagros. Mi hermano mencionó milagros. Ese don es romper las normas naturales para Dios mostrar su intervención. ¿Ha visto usted milagros? ¿De veras? Levanten su mano los que han visto milagros. Yo he visto milagros. ¿Usted ha visto milagros? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Han sucedido milagros en su vida? Bueno, ahí está pues uno de los dones. Voy a poner un ejemplo del don de palabra de ciencia y sabiduría en Pedro, cuando Ananías y Zafira lo quisieron engañar. Discernió lo que había dentro y hubo juicio de Dios. Voy a poner un ejemplo de discernimiento de espíritus. Va Pablo predicando el evangelio en aquellos días y una mujer con espíritu pitónico, diabólico, se acercó para elogiarlo. Decía que era del Espíritu de Dios. Estos son siervos del Dios Altísimo. Miren, lo estaba elogiando, pero a Pablo no le gustó y lo volvió a oír. Otro mensaje, de aquellos mensajes que oye usted por ahí con los charlatanes, ¿verdad? Que hasta con la nariz así, ¿qué tiene en la bolsa? Hasta que Pablo entonces discernió por el Espíritu y se volvió y le dijo: espíritu inmundo, fuera de él. Y eso que lo estaba elogiando el Espíritu. A veces no paramos una profecía elogiosa por elogiosa, no porque sea verdadera. Puede ser verdadera, puede no serlo, hay que discernirlo. El Señor pone a prueba a su iglesia para que discierna en el Espíritu. Gloria a Dios. Un aplauso general. Veamos otro don. ¿Cuál sería el don de milagros en Cristo? Cuando anduvo sobre el mar, paró las leyes de la gravitación y caminó sobre el mar. Don de milagros. El don de fe, creer en lo que no se ve y recibirlo. Es muy popular, muy fácil encontrar ejemplos. ¿Qué otro don? Pero ya, revelación sería palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Cuál? Sanidad. Sanidad. ¿Será, hermano, que todo cristiano instantáneamente por ser cristiano se enferma y va a sanar? ¿Será eso sanidad divina? Sanidad divina es una facultad que da el Espíritu al que tiene ese don. No todos tienen el don de sanidad, para declarar sana a una persona y que Dios en ese momento lo haga. ¿Lo ha visto usted? Yo vi una vez a una hermanita, así de chiquitía. Yo no conocía el don de sanidad. Y recuerdo perfectamente
que me llamaron para ver a una paciente cuando yo estaba en el ejercicio de la medicina y tenía una hernia umbilical enorme, operable. Y recuerdo bien que el esposo me fue a traer para que yo fuera a ver a su esposa con la gran hernia del tamaño de un coco. Yo le voy a decir lo que yo vi, no lo que me han contado. Y cuando yo iba a ver cómo estaba la paciente, entró una señora chiquitita, casi del tamaño de la hernia. Entonces yo me detuve y le dije al esposo, bueno, ¿y para qué me llamó? Si ahí están orando, no sé, y estaba orando la hermanita. En eso me acordé que yo le había dicho al Señor, muéstrame, Señor, si tú sanas hoy. Y me quedé esperando. Puse mi maletín ahí a ver qué pasaba. Y la hermanita, así de chiquitita, levantó sus manos. Y yo extrañado porque nunca había oído oración así. Señor, sánala. En el nombre de Jesús. Y ante mis ojos, la hernia se deshizo. Dije yo, hay sanidad hoy de parte de Jesús. Ahora me quedé, dije, entonces, ¿para qué el maletín? No, para los que no tienen fe hay que ayudarlos, hay que auxiliarlos. Uno mismo, si no tiene fe, te tiene que poner ayudas, anteojos, muletas. Pero si Dios interviene en un instante, fuera. Sanidad. ¿Cuántos dones llevamos? Yo ya perdí la cuenta. Veamos otro. Lenguas. Mensaje en lenguas. Es otro de los dones. ¿Por qué se extrañará la iglesia a estas alturas de que haya mensajes en lenguas para el pueblo? Si eso era lo normal al principio. Porque desaparecieron. ¿Qué es el mensaje en lenguas? No es el carisma que te hace hablar en lenguas cuando recibes el bautismo del Espíritu. Eso es para hablar con Dios en el Espíritu, dice. Sino es que el Espíritu Santo que está en ti te toma en un momento dado, si te va a usar, y te da un mensaje que va dirigido en lengua que no has aprendido o idioma para la gente. Pero este don debe ser acompañado del que lo interpreta. Porque como es mensaje para el pueblo, y aquí nosotros hablamos en puro chapín, y el mensaje en lenguas es en lengua del Espíritu. Entonces tiene que haber alguien o la misma persona que le dé el Espíritu la interpretación de las lenguas. Por eso dice, si no hay quien interprete, cállate, porque entonces ese mensaje no está edificando a nadie. Guárdatelo. Ahora, si hay quien lo interprete, dalo. ¿Existe ese don en su iglesia?
Estoy hablando de la iglesia normal, la iglesia de Cristo. Démosle un aplauso a la iglesia. ¿Falta otro don? Profecía. ¿Cuál es el don de profecía? Algunos dicen, profecía es predicar. N-O, no. Porque el que predica puede hacer que en parte profetice, pero en parte enseña la palabra. Pero el que profetiza está hablando de parte del Espíritu. En la lengua conocida de todos. No sé si falta algún otro don. Son 9. Interpretación de lengua, ya lo dijimos. Mire, son 9. Todo eso lo vio Pablo en Corinto. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, son dones de conocimiento sobrenatural. Luego otros 3, fe, milagros y sanidades, dones sobrenaturales para operar en el pueblo. Y los otros 3, dones de palabra hablada, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Ahí están los 9. Bueno, eso ya lo sabía usted y muchos no lo sabían. Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Pablo vio todo eso en Corinto, pero revuelto. Ahí había de todo, hermano. Había desorden, había lenguas que no interpretaban, había cosas que no entendía Pablo, desorden. Hablaban al mismo tiempo todos, no dejaban predicar, no dejaban cantar, unos orando, otros cantando, otros empujándose. Y dijo Pablo, ¿y esto qué es? Dijo. Yo le pregunto, ¿habría dones del Espíritu de Dios ahí? Sí. ¿Pero qué otra cosa había? Dones falsos. ¿Y qué otra cosa había? Desorden, que el Espíritu no estaba de acuerdo. Entonces, ¿a quién encargó el Espíritu Santo para ordenar todo eso? Al ministro. Y el Espíritu Santo mismo, que le dijo, haz turnos para que interpreten, para que den mensaje en profecía, para que den lo que tienen que dar. Y el Espíritu Santo mismo hizo turnos, él, para dejar hablar, para dejar que otros también tuvieran los mismos carismas. Si está entendiendo el mensaje, démele un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo ordenó? Que en cada culto, porque cada cosa tiene su lugar, haya turnos para los dones. Si va a haber profecía, a lo más 3. ¿Para qué? Para que cada uno oiga la profecía a su tiempo y no se pasen profetizando todo el culto, porque el culto es de adoración, de alabanza, de profecía, de dones y de oír la enseñanza. Amén. Cada cosa repartida en su tiempo. Así que es orden bíblico ordenar los cultos. No es bíblico desordenarlos. No es bíblico
que cada uno haga lo que quiera o lo que sienta a la hora de la reunión general, sino guardando un orden. ¿Qué más? Pablo ha de haber notado que había profecías dirigidas intencionalmente. Si a alguien le caía mal, yo estoy imaginando, en la iglesia a alguien cogía como que era profecía y le pegaba una buena trapeada al otro, ¿eh? ¿Me explico, hermano? ¿O cree usted que no era posible eso? Por eso digo, que no haya disensiones entre ustedes. Alguien le caía bien, le ponían el elogio, lo adornaba de elogios. Yo he tenido oportunidad en el ministerio, hermano, de ver en muchas ocasiones carismas, o sea, dones falsos, enmascarados. Se ha llegado, hermano, al extremo de usar los dones antojadizamente. Y tenemos que discernirlo. ¿Querría usted discernirlo? ¿O se va a tragar usted todo como que es de Dios? Usted sabe que los dones tienen que ser examinados, juzgados por gente madura, ministros, para garantizar el producto a la gente, para que no haya quien se aproveche de eso para hundir a otro. Es como la prédica. Si la predicación nosotros la usamos para imponer nuestros criterios forzosamente a la gente, allá viene alguien que no me parece cómo se viste, le voy a buscar el versículo y le voy a predicar a él. Eso no es el método de Dios. El método de Dios es que cada uno coja su pedacito en lo que le toca. ¡Aleluya! Yo me recuerdo que unas buenas hermanas, buenas, pero no maduras, en el principio de la iglesia, veían una persona que entraba rara en el vestir, en el peinar, y con todo cuidado se acercaban y le ponían un texto en su bolso. Y si llegaban con vestidos deshonestos, como era lógico, venían del mundo, le ponían que la deshonestidad ofende a Dios. Lo que hacían esas gentes al leer eso, se levantaban y se iban. No se les estaba ayudando. Que llegaran como quisieran, hermano. Y ahí que aprendieran lo que el Señor les quería decir. Recuerdo que una vez, mire, yo le hablo con hechos. Una vez, y ojalá que la hermana todavía esté por aquí, la que hizo eso, me dará la razón, porque después lo reconoció. Entraron dos mujeres de la vida, iba a decir libre, de la vida alegre, que es la más esclavizada de las vidas. Entraron con unas faldas que parecían cinchos. Se sentaron hasta adelante, mascando chicle con toda la fuerza y guiñándole los ojos a los hermanos. Ya los hermanos estaban nerviosos. Pero la hermanita estaba de turno en la puerta. Muy buena hermana,
y tenía una su colcha preparada. Y cuando vi entrar a las hermanas, no, ¿qué digo hermanas? A las que querían oír que de qué se trataba esa reunión. Quizás las habían invitado. La hermanita las vio, corrió y les tiró la chamarra sobre las piernas. Y les dijo todavía, inmundas. Detrás de ella tiraron la chamarra, las dos mujeres, y salieron airadamente insultando. Así que guiñaban los ojos, ahora sí les hacía la boca. Se fueron. ¿Cuál hubiera sido el método suyo? En una iglesia como la que está regulando Pablo ahí. ¿Qué hubiera dicho Pablo? No contiendan, enseñen primero, que oigan, que se enteren de la voluntad de Dios. Y encima de eso, no obligarlas a hacer lo que se pretendía que hiciera. Así es el evangelio, hermano. Por ejemplo, una hermana, me recuerdo que llegó a una congregación X, fuera, de aquí de la iglesia. Tal vez por ahí está. Y llegó con un rimero de mantillas. Se le acabaron porque todas no se cubrían. Y a cada una le tiraba mantillas en la cabeza. Nosotros no sabían ni de qué se trataba, hermano. Se enfurecían. No se empieza por ahí. Se empieza por enseñar que es honesto que en las devociones la mujer se cubra con velo, pero que cada uno lo haga. Gloria a Dios. Dice la Biblia que hay que obligar a que la mujer se cubra. Dice la Biblia que hay que obligar que la mujer use ropas largas. Dice la Biblia que hay que obligar que la gente sea santa. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Exponiendo la voluntad de Dios en su palabra para que cada uno la haga. Lo que me gusta de la iglesia de Corinto es que una vez que se fue Pablo, se ordenaron. Una vez que Pablo ya no estaba, cogieron turnos, obedecieron. Esta no es la iglesia de Corinto. Nos faltan muchos dones. Allá sobraban los dones. Pero ya que nos faltan, procurémoslos. Pero ordenémonos. Si no, cualquiera persona que entrara, dirían que estamos locos. La borrachera del espíritu, la embriaguez del espíritu, es recomendada por Pablo en Efesios, pero en orden. Quiere decir con conocimiento, con conciencia, con madurez, con instrucción, para que todos sean edificados. Mire, voy a poner un ejemplo. Hay personas que llegan un poquito tarde a la iglesia. Aquí llegan muy temprano. Y entran, y aunque se esté predicando, ya se está predicando, se hincan
y se ponen a orar a gran voz al mismo tiempo. Eso es un desorden. En los que están a la par les interrumpe el culto. ¿Qué tendría que hacer esa persona? Orar en silencio si no le dio tiempo de orar en casa y oír la palabra y no estorbar a nadie. Pongamos otro ejemplo. A mí me dijo un hermano: ay, hermano, yo me tuve que salir, me dijo. ¿Por qué? Yo creí que porque estaba platicando a alguien. No, porque una persona se pasó hablando en lenguas aquí a la par mía. Mientras estaba el predicador, ella estaba hablando en lenguas. Ni la oía a ella, ni al predicador. Ahí, si tienes deseo de hablar en lenguas, cállatelas. Estás estorbando a otros. Se tuvo que salir esa persona. Y eso que no digo los que se ponen a platicar cuando se está predicando. Hay personas que vienen. Sí. Estas son enseñanzas prácticas. Hay personas que vienen a hablar de negocios a la iglesia, ¿no? Pues sí, fíjate que está este y al otro y al otro. ¿Y qué mensaje ni qué 8 cuartos? Pero no se estorba solo él, estorba a los otros. Orden. Un aplauso. Dones. Que nada os falte en ningún don, esperando. Estoy leyendo 1 Corintios 1, verso 8, 7 y 8. Tenemos que cumplir, hermanos, en la iglesia normal, que no falten los dones. Que porque haya falsos, no tiren los legítimos. Esperando que Cristo regrese. Eso es todo. Santificado, preparado para toda buena obra, discerniendo lo que te están dando, aportando lo que el Espíritu te dé, pero sobre todo edificando a los demás. ¿Lo quieres hacer, hermano? Aquí se dan instrucciones a los que tienen dones del Espíritu para que tengan orden. Gracias a Dios hemos conservado el orden. Pero puede ser que alguien esté confundido, creyendo que le están suprimiendo su don. No, regulando, como lo hizo Pablo en el primer desorden en relación a los dones de la iglesia normal, la iglesia de Cristo. Van a levantar las manos todos los que crean que esta es una de las congregaciones de la iglesia de Cristo. Hagamos esto, hermano. Hagamos lo que hoy oímos y va a ver cómo va a prosperar su vida, porque nada va a faltar en ningún don. Y el Señor te va a llegar a hablar, y el Señor te va a llegar a descubrir pecados, y el Señor te va a examinar por el Espíritu, y tu vida se va a levantar. A eso venimos. Vamos a ministrar con la ayuda del hermano Jorge a su alma en la normalización de la iglesia. Gloria a Dios. Quede con sus manos en alto, hermano.
qué falta nos hace. Aquí habemos muchos que hace años venimos creciendo a la sombra del